Tal vez fue el último momento brillante del Imperio Romano. Antes de morir, las grandes instituciones, los grandes hombres, lo que se destaca del común, tiene un último momento de gloria. ¿Acaso ese último momento de gloria del Imperio Romano fue en un día como hoy, cuando empezó a unificarse el Imperio Romano en Constantino I el Grande? Les vamos a decir que era tal la confusión que había en la Roma de su tiempo, que era tal la desintegración del viejo imperio que tuvo en sus manos toda Roma, la época de Adriano, de Trajano, de los grandes emperadores, había pasado a la historia. Roma invadida, Roma vapuleada, Roma carcomida por el cáncer de la desunión y de las bajezas y de las intrigas. Pues señores, no lo van a creer los que no sepan la historia, lo tendrán que recordar con sorpresa a quienes se los vamos a decir a todos. Roma tenía en ese momento 6 emperadores distintos. Cuando Constantino se movió sobre Roma y cuando empezó el proceso que tuvo punto culminante en un día como hoy en la batalla sobre el puente Milvio, era dueño de Roma físicamente Magencio, uno de los 6 emperadores que desde luego se oponían a Constantino. Pues Constantino marchó y Magencio no sabía qué hacer, estaba paralizado. Constantino era un gran estratega, movió adecuadamente sus tropas y obligó a Magencio a librar una batalla sobre el río Tíber en el puente Milvio. Magencio estaba lleno de arúspices, de adivinos que le recomendaban esto, que le recomendaban aquello, y tomó la peor de las decisiones. Se fue a librar batalla pasando el puente Milvio, con muy pocas rutas de escape, que es lo primero que un estratega tiene que mirar. ¿Qué hago para replegarme en el caso en que tenga que hacerlo? Constantino lo enfrentó. Dice, él mismo lo dijo, se lo dijo a quien no lo legó para la historia, había visto en el cielo una señal clara que era la señal de la cruz. Su familia ya se había convertido al cristianismo, que tenía, como sigue teniendo, por emblema, por signo y por esperanza, la cruz. La cruz lábaro bendito, el lábaro, que es una señal de triunfo y de resurrección que viene de Oriente. Pero Constantino obró con sus tropas, se enfrentó a Magencio, y Magencio con su pesada armadura estaba pasando el puente Milvio, y el puente Milvio cedió ante tanto peso. No discuten los historiadores si era el propio puente o un puente adicional que se había creado para el paso de las tropas. Lo cierto es que Magencio no tuvo ninguna posibilidad de defensa. Sus armaduras eran muy pesadas y cuando se cayó el puente, se cayó él con muchos de sus hombres que le sirvieron de peso, muerto, imposible de superar, y se ahogó Magencio en las aguas del río Tíber. Constantino empezaba a ser dueño del imperio y a consolidar un imperio único. Tendría que combatir a Licinio, que estaba casado con su hermana Constanza, que ya se había convertido al catolicismo. Su madre era Helena, Santa Helena, que así la recordamos los católicos. Vendría la batalla contra Licinio, que terminaría entregado y esperando en la compasión de su cuñado, quien se lo dijo que respetaría la vida de Licinio y terminó haciéndolo matar porque Licinio, como emperador, porque era otro de los emperadores, seguiría siendo un problema político para la centralización del imperio. Batalla del puente Milvio. La cantaría, entre otras, el grande obispo de Roma, que era el obispo Eusebio. Constantino está en el poder. Vendrá la grande hazaña de la unificación del Imperio Romano y por primera vez la religión católica
pasa a ser un elemento fundamental en la estructura política de la antigua Roma. Constantino, sí señores, como lo pueden saber, el creador de Constantinopla, el imperio de Oriente, tendría manera de suceder todavía por siglos al decadente imperio romano de Occidente. Constantino unificó todo el imperio y hoy sobre el puente Milvio derrotó a Magencio, que era el gran obstáculo militar para unificar el poder político y el poder militar de Roma. Puente Milvio, 312 de nuestra era. In hoc signo vincis, con este signo vencerás, dijo Constantino, que fue lo que vio en el cielo al mismo tiempo con la cruz. Todavía faltaría tiempo para que el emperador se convirtiera, pero todo empezó a cambiar. Los perseguidos cristianos pasarían a ser elemento fundamental dentro del imperio y toda la Edad Media sería hija de esa presencia del cristianismo en la vida política del ya decadente Imperio Romano.